Hola, saludos cordiales a todos, bienvenidos al curso de la fe de Jesús. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 24 que se titula Frutos dignos de arrepentimiento. Pidamos la dirección de Dios en oración. Querido y amoroso Padre que estás en los cielos, ayúdanos a entender tu palabra y a ponerla en práctica en nuestra vida. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. La pregunta número 1 dice: ¿qué les dijo Juan a los fariseos y saduceos? Mateo 3, versículo 7 dice: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Entonces, ¿qué les dijo Juan a los fariseos y saduceos? Les dijo que eran una generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? La pregunta número 2. ¿Qué les dijo que hicieran? Mateo 3, versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué les dijo que hicieran? Que hicieran frutos dignos de arrepentimiento. La pregunta número 3. ¿En qué consisten estos frutos? Ezequiel 33, versículo 15 dice: si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Entonces, ¿en qué consisten esos frutos? En restituir la prenda, devolver lo robado, caminar en los estatutos de la vida y no haciendo iniquidad. La pregunta número 4. ¿Cómo debe ser la confesión del pecado? Salmo 51. Léanlo todo ustedes. Yo voy a leer los versículos del 1 al 4 y del 10 al 13. Dice lo siguiente: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no me quites de tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Entonces, ¿cómo debe ser la confesión del pecado? Debe ser clara, al punto, específica, reconociendo el mal que hemos hecho, con tristeza y pidiéndole al Señor que cree en nosotros un corazón limpio y un espíritu recto dentro de nosotros. Para la pregunta número 5. ¿Qué promesa es hecha a aquellos que confiesan sus pecados? Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué promesa es hecha a aquellos que confiesan sus pecados? Que seremos perdonados de nuestros pecados y seremos limpiados de toda maldad. La pregunta número 6. ¿Qué sucede con aquel que encubre sus pecados? Proverbios 28, versículo 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué sucede a aquel que encubre sus pecados? No prosperará. La pregunta número 7. ¿Qué debe hacer el arrepentido? Isaías 1, versículo 17 dice: aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Número 5, versículo del 5 al 7 dice: además habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño, y añadirá sobre ello la quinta parte, y lo dará a aquel contra quien pecó. Entonces, ¿qué debe hacer el arrepentido? Debe aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado,
hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Debe confesar el pecado que cometió y compensar enteramente el daño y añadir sobre ello la quinta parte. Y lo dará aquel contra quien pecó. La pregunta número 8. ¿Qué sucede si el agraviado ha fallecido? Número 5, versículo 8. Si aquel hombre no tuviere pariente al cual se ha resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio a Jehová entregándola al sacerdote, además del carnero de la expiación con el cual hará expiación con él. ¿Qué sucede si el agraviado ha fallecido? Se le dará la indemnización del daño al pariente más cercano. Ahora la pregunta número 9. ¿Qué sucede si no podemos encontrar algún familiar? Número 5, versículo 8 dice: si aquel hombre no tuviere parientes al cual se ha resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio a Jehová entregándola al sacerdote, además del carnero de la expiación con el cual hará expiación por él. Entonces, ¿qué sucede si no podemos encontrar algún familiar? Se le dará la indemnización del agravio a Jehová entregándola al sacerdote y se llevará una ofrenda. La pregunta número 10. ¿Qué dijo Cristo respecto a Zaqueo? Lucas 19, versículo 9 dice: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Entonces, ¿qué dijo Cristo respecto a Zaqueo? Que hoy había venido la salvación a su casa, por cuanto él también era hijo de Abraham. Ahora la pregunta número 11. ¿Cuál había sido la actitud de Zaqueo? Lucas 19, versículo 8 dice: Entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Cuál había sido la actitud de Zaqueo? Que le había dicho al Señor que la mitad de sus bienes daría a los pobres, y si en algo había defraudado a alguno, se lo devolvía cuadruplicado. La pregunta número 2. ¿Qué le dijo Cristo a algunas personas? Juan 5, versículo 14 y Juan 8, 11 dicen: Después se halló Jesús en el templo y les dijo: Mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces, ¿qué le dijo Cristo a algunas personas? Algunas le dijo: Mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Y a otra persona le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. La pregunta, ahora viene mi resolución. Creo que debo manifestar frutos de arrepentimiento. Deseo restituir los agravios que he cometido y reconozco que debo apartarme del pecado. Yo lo acepto. ¿Tú lo aceptas? Si tienes alguna pregunta, puedes hacerla. Con gusto te responderemos. Me despido con estas palabras. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz.